El demonio de los sueños, parte uno, escrito por Trovic. Nunca he sido alguien con creencias sobrenaturales, pero lo que experimenté me hizo cuestionar cada noción de realidad. Todo comenzó con un sueño. Bueno, no exactamente un sueño, sino algo que se sintió como una grieta entre este mundo y el otro. Un lugar donde el tiempo y las leyes que conocemos no aplican. Esa noche soñé con mi casa, pero algo no estaba bien. Los colores eran apagados, como si alguien los hubiese detenido. El gris dominaba todo, las paredes, los muebles, incluso el aire parecía pesado, como si estuviera pintado con una niebla que no dejaba escapar el sonido. Caminé hacia la cocina, pero no era la misma. La nevera estaba invertida, con el congelador abajo, y el mesón tenía un tono extraño, como si estuviera hecho de cenizas. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. En ese sueño, algo me empujó a acostarme en mi propia cama y al cerrar los ojos, sentí que estaba cayendo en otro sueño dentro del sueño. Fue ahí cuando el terror comenzó. Desperté en mi cama, pero sabía que algo estaba mal. Sentí el peso de mi gato a mis pies, algo que solía consolarme, pero esta vez su presencia era insuficiente. Algo oscuro me rodeaba, como si el aire estuviera cargado con electricidad estática. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La parálisis se apoderó de mí. De pronto, vi algo moverse en la penumbra de mi habitación. Eran manos, largas, huesudas y negras como el carbón, que emergían de la oscuridad. Estas manos no eran humanas. Cada dedo terminaba en una garra irregular y su piel parecía estar cubierta de algo viscoso que goteaba al suelo. Sentí como una de ellas tomaba mi muñeca y otra se apoderaba sobre mi pecho, inmovilizándome aún más. Mi respiración se volvió pesada y el aire se sentía espeso como si estuviera siendo succionado por la presencia de algo antinatural. Tu alma me pertenece. Escuché una voz decir, aunque no se parecía a nada humano, era profunda, como si proviniera de las entrañas de la tierra, y tenía un tono burlesco que parecía disfrutar de mi desesperación. Intenté gritar, pero no podía. Mis ojos solo podían observar cómo esas manos espectrales empezaban a apretar más fuerte. Fue entonces cuando sentí las patas de mi gato moviéndose frenéticamente sobre mi pierna, como si intentara protegerme de aquello. Sentí su calor, su esfuerzo, y eso me devolvió un poco de esperanza. De repente, la oscuridad a mi alrededor cambió. Ya no estaba solo con esa presencia. Comenzaron a aparecer figuras detrás de las manos, sombras humanas, rostros pálidos con ojos hundidos que parecían implorar ayuda. Eran muertos. Lo supe de inmediato. Podía sentir su tristeza, su miedo y su enojo. Algunas de esas figuras lloraban en silencio, otras simplemente me observaban. Uno de ellos, una mujer de cabello largo y vestido deshilachado, se acercó lo suficiente como para susurrarme algo. No la escuche, no le crea, es una bruja. No entendí qué significaba eso, pero antes de poder reaccionar, la entidad oscura se lanzó hacia mí con una velocidad sobrehumana. La risa hueca que acompañó su movimiento resonó en mi cabeza, desgarrándome por dentro. Desperté de golpe, jadeando y sudando, pero mi cuerpo aún se sentía el peso en el pecho y las marcas en las muñecas donde esas manos me habían sostenido. Mi gato estaba junto a mí, mirándome fijamente, como si también hubiera vivido ese infierno conmigo. Pero lo peor fue mirar el espejo frente a mi cama. El reflejo no me pertenecía. En lugar de verme asustado y cansado, mi rostro estaba inmóvil,
con una sonrisa torcida que no era mía. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela siempre decía: los sueños no son solo sueños, a veces son puertas. Y esa noche me había asomado a una puerta que nunca debí abrir. El demonio de los sueños. El demonio de los sueños, parte 2, escrito por Trovit. El amanecer llegó con un alivio momentáneo. El calor del sol entrando por la ventana era un recordatorio de que, al menos por unas horas, el mundo seguía siendo el lugar que conocía. Pero la sensación de que algo no estaba bien seguía latente. Me dirigí al baño con pasos pesados, deseando con todas mis fuerzas que la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Pero al mirarme en el espejo, la esperanza murió en mi interior. Allí estaban dos marcas profundas en mis muñecas, como si unas garras hubieran hundido su fuerza en mi piel. Eso no es posible, murmuré. Intenté frotarlas, pero no desaparecían. El recuerdo de las manos negras apretándome volvió con fuerza y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí no quedarme solo con mis pensamientos. Mi mejor amiga, Laura, era alguien a quien podía contarle cualquier cosa sin miedo a ser juzgado. Ella siempre había creído en lo sobrenatural, en brujas, demonios y espíritus. Tal vez tendría una explicación. Laura llegó a mi casa con un par de velas negras y un extraño recipiente de madera que parecía muy antiguo. No me gusta lo que me cuenta, dijo mientras encendía la vela. Suena un ataque espiritual y no de cualquier tipo. Algo te marcó, algo poderoso. ¿Poderoso? ¿Qué significa eso? Laura me miró con seriedad. Hay entidades que no solo se alimentan de nuestra energía, sino que intentan entrar en nuestro mundo a través de nosotros. Esa cosa que viste, lo que te sujetó, no se conformará con un solo encuentro. Su respuesta no fue tranquilizadora, pero lo que dijo a continuación me heló la sangre. Las marcas en tu muñeca no son solo cicatrices, son un vínculo que han elegido. Laura insistió en que visitáramos a un santero conocido suyo. Era un hombre mayor, con una voz grave y una presencia intimidante. Su casa estaba llena de figuras de santos y deidades, pero el aire en el lugar se sentía pesado, como si algo más estuviera allí con nosotros. El santero examinó mis muñecas y cerró los ojos, murmurando palabras que no entendía. Luego abrió un cubo de agua y hierbas y vertió un líquido espeso sobre mis manos. De inmediato sentí un ardor insoportable. Lo que te agarró no es un simple espíritu, dijo finalmente. Es una bruja, pero no como las que imaginas. Esta no busca un pacto ni favores. Quiere consumir tu esencia, convertirte en su puerta hacia este mundo. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, desesperado. El santero me miró fijamente. Deberás enfrentarte a ella en su propio terreno, en el sueño, pero no lo hagas solo. Necesitarás ayuda de los muertos. La mención de los muertos me recordó algo que había intentado reprimir durante años. Desde pequeño podía verlos. No siempre eran claros, a veces solo sombras o murmullos, pero sabía que estaban ahí. Con los años bloqueé ese don, convenciéndome de que era producto de mi imaginación, pero ahora parecía ser mi única esperanza. Esa noche encendí las velas negras que Laura me dejó y me acosté en la cama con el corazón latiendo con fuerza. Cerré los ojos, invocando a cualquier espíritu que estuviera dispuesto a ayudarme. Los primeros en aparecer fueron vagos y distantes, pero pronto una figura se destacó, una mujer de cabello blanco, vestida con ropas rasgadas que parecían de otra época. Sus ojos estaban vacíos, pero su voz era firme. Te ayudaré,
dijo, pero el precio será alto. La mujer me guió en el sueño, llevándome de vuelta a ese lugar gris y descolorido donde todo comenzó. Ella vendrá por ti, advirtió. Deja de resistir. De la oscuridad emergió nuevamente esa figura grotesca, con sus manos largas y negras extendiéndose hacia mí. Esta vez no estaba solo. Los muertos que invoqué comenzaron a rodearla, enfrentándola con una fuerza que nunca imaginé que podían tener. Pero algo salió mal. La bruja, enfurecida, soltó un grito que resonó en mi cabeza como una explosión. Uno por uno, los espíritus comenzaron a desaparecer, absorbidos por su oscuridad. La mujer que me ayudaba me miró por última vez. Corre, esto no termina aquí. Desperté gritando, pero esta vez no estaba en mi cama, estaba en la cocina, con las marcas de las garras ahora extendiéndose por mis brazos. Y entonces lo entendí. No importa dónde estuviera, ella siempre me encontraría. El demonio de los sueños, parte 3, escrito por Trovi. Despertar en la cocina, con las marcas extendiéndose por mi brazo, fue un golpe a mi cordura. Mi mente intentaba procesar lo imposible mientras el ardor en mi piel me recordaba que esto no era un mal sueño, era real. El aire estaba denso, cargado de un extraño olor a quemado que no podía ubicar. Miré a mi alrededor y noté algo que no estaba ahí antes, un círculo de cenizas en el suelo, justo donde había despertado. Las marcas formaban símbolos que parecían girar levemente si los miraba por demasiado tiempo. Fue entonces cuando una voz resonó, débil pero inconfundible, desde el pasillo. ¿Crees que puedes huir de mí? No era una voz humana, era un eco, un susurro mezclado, algo casi inaudible, con un gruñido profundo que parecía salir de todos los rincones de la casa. Mi cuerpo se paralizó, pero mis piernas, como movidas por un instinto de supervivencia, me llevaron hacia la puerta. La puerta no se abrió, las cerraduras se trabaron solas y el aire comenzó a enfriarse, como si algo estuviera drenando toda la energía de la habitación. Miré hacia el espejo en el pasillo y allí estaba ella. La figura que había visto en mi sueño ahora se reflejaba con claridad. Era alta, grotescamente delgada, y sus ojos brillaban con un rojo enfermizo. Su boca, que parecía demasiado grande para su rostro, se abrió lentamente, dejando escapar un sonido que hizo que mi estómago se revolviera. Has cruzado la puerta, mortal. Ahora eres mío. Desesperado, llamé a Laura. Su voz sonaba agitada cuando contestó. Esto es más grave de lo que pensaba, dijo. Necesitamos sellar la conexión antes de que te arrastre completamente a su mundo. Me indicó que reuniera sal, una vela blanca y algo que representara mi fe. Aunque yo ya había perdido la poca que tenía, encontré un viejo rosario que me había regalado mi abuela. Nunca lo usaba, pero en ese momento parecía lo único que podría protegerme. Laura llegó poco después y trazó un círculo con la sal alrededor de mí. No te muevas, pase lo que pase, advirtió. Encendió la vela y comenzó a recitar oraciones que yo no reconocía. El aire se volvió más pesado con cada palabra y entonces sucedió. Una fuerza invisible arrojó a Laura contra la pared, rompiendo el círculo de sal. No detendrás lo inevitable, rugió la voz. El recuerdo de las palabras del santero se materializó en mi mente. Deberás enfrentarte a ella en su terreno. Esa era mi única opción. Mientras Laura recobraba el aliento, decidí hacer algo impensable. Cerré los ojos
y me dejé llevar por el sueño, llamándola a propósito. La sensación fue inmediata. Mi cuerpo comenzó a temblar y una oscuridad profunda me envolvió, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en ese lugar gris, pero esta vez algo había cambiado. Podía ver el portal que conectaba su mundo con el mío. Era una grieta en el aire, pulsante, rodeada de símbolos que parecían escritos con sangre. Ella estaba allí, esperando, valiente pero estúpido, dijo, acercándose lentamente. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón en mi pecho, como si estuviera arrancando mi alma. La bruja extendió una mano y en sus palmas comenzaron a brotar sombras que serpenteaban hacia mí. Fue entonces cuando recordé el rosario. Aunque estaba en el mundo de los sueños, lo sentía en mi mano. Lo levanté y comencé a recitar las oraciones que escuchaba de niño, palabras que creía olvidadas, pero que salieron de mi boca con fuerza. La bruja chilló, un sonido ensordecedor que hizo que en el suelo temblara. Las sombras se detuvieron, pero su mirada cambió. No es suficiente, dijo con una sonrisa retorcida. De repente la figura de la mujer muerta que había invocado apareció a mi lado. Su presencia era más sólida ahora. Parecía irradiar una energía que debilitaba a la bruja. Hazlo ahora, me dijo. No entendía lo que quería decir, pero sentí una fuerza en mi interior, como si algo más estuviera guiándome. Clavé la mirada en la bruja y grité con todas mis fuerzas. Regresa al abismo de donde viniste. La grieta comenzó a cerrarse y la bruja lanzó un último alarido antes de ser absorbida por completo. Desperté en el suelo de mi casa con Laura a mi lado. Estaba viva, pero débil. Me ayudó a levantarme y revisó mis brazos. Las marcas estaban desapareciendo, pero ambas sabíamos que esto no había terminado. Cerraste la puerta, pero algo más la abrió primero. Dijo, necesitamos averiguar quién o qué lo hizo, porque si lo dejaron entrar, podrían volver a hacerlo. La sensación de alivio fue breve. En el fondo de mi mente todavía podía escuchar su risa. El demonio de los sueños, parte 4, escrito por Tobit. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron un constante recordatorio de que el horror aún no había terminado. Lon insistió en quedarse en mi casa, diciendo que la conexión con ese ser podía haberse debilitado, pero no se había roto por completo. Yo podía sentirlo también. Las noches eran especialmente inquietantes, aunque ya no tenía sueños dentro de sueños. Cada vez que cerraba los ojos, una presencia se hacía sentir en la oscuridad. A veces era un murmullo, otras veces un crujido en el suelo. Lo más perturbador ocurrió 3 noches después, cuando me desperté y encontré un rastro de cenizas que conducía desde la sala hasta mi habitación. Laura estudió las cenizas con una mezcla de preocupación y desconcierto. Esto no es una manifestación común. Alguien o algo sigue alimentando a esa criatura desde este plano. Le pregunté cómo era posible y su respuesta fue escalofriante. Hay personas que se dedican a abrir portales por medio de rituales, pero no siempre controlan lo que traen. A veces, esos seres buscan anfitriones para anclarse. Tú fuiste elegido. Mi estómago se revolvió al escuchar esas palabras. La idea de ser el vínculo con algo tan maligno me aterrorizaba, pero también me llenaba de una furia que no sabía que tenía. ¿Cómo podemos romperlo?, pregunté. Laura me miró con seriedad. Necesitamos encontrar al responsable y rápido. Mientras limpiábamos la ceniza, un detalle volvió a mi mente: el santero. Recordé sus palabras y cómo parecía saber más de lo que decía.
Decidí buscarlo nuevamente, aunque encontrarlo no sería fácil. Laura sugirió que hiciéramos una consulta espiritual antes de partir. Encendió velas negras y rojas, trazó un nuevo círculo de protección y colocó el rosario en el centro. Esto no es para protegernos, es para guiar el camino, dijo mientras comenzaba a rezar en un idioma que no reconocí. Las llamas parpadearon y una brisa helada cruzó la habitación. De repente, el humo de la vela se movió hacia una esquina de la sala, donde formó un símbolo, una estrella de 5 puntas invertidas. Él sabe que lo busca, dijo Laura con un temblor en la voz. El santero no parecía sorprendido de verme aparecer en su puerta. Con una calma inquietante me invitó a pasar y me señaló un asiento frente a un altar repleto de ofrendas y figuras de santos mezclados con imágenes demoníacas. No pensé que durarías tanto, dijo mientras encendía un cigarro. Le expliqué lo que había pasado desde nuestra última conversación y su rostro se oscureció. Eso no es una bruja cualquiera, es más un demonio, un espíritu de pesadilla, una entidad que se alimenta de tus miedos y tus culpas. Pero no llegó solo, alguien lo invocó y lo ató a ti. ¿Quién? Exigí saber. El santero sacó un puñado de huesos pequeños de una bolsa de cuero y los arrojó sobre la mesa. Los estudió durante un largo momento antes de responder. Es alguien cercano a ti, alguien que ha envidiado lo que tienes, lo que eres. Esto no fue un ataque al azar, fue personal. Las palabras del santero dejaron un eco en mi mente mientras Laura y yo regresábamos a casa. La lista de personas cercanas que podían quererme mal era corta, pero una posibilidad resaltaba con claridad: mi hermano. Nunca nos habíamos llevado bien y su resentimiento hacia mí había crecido en los últimos años debido a la herencia de nuestra madre. Una vieja discusión sobre la casa familiar había terminado con amenazas de su parte que, en su momento, no tomé en serio. Decidí confrontarlo. Cuando llegué a su apartamento, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su sorpresa, pero lo que realmente me impactó fue lo que encontré en su sala: un altar improvisado con velas negras, fotografías mías y un libro viejo que parecía haber sido arrancado de alguna biblioteca maldita. ¿Qué has hecho?, le grité, señalando el altar. Mi hermano dio un paso atrás, con los ojos llenos de miedo. No sabía que sería tan grave, solo quería que sufrieras un poco. Eso es todo. Antes de que pudiera decir algo más, el ambiente cambió. Una sombra oscura emergió del altar, llenando la habitación con un frío insoportable. Es tarde para arrepentimiento, dijo la voz cultural del demonio, y el rostro de mi hermano se torció de terror mientras la sombra lo envolvía. Laura llegó justo a tiempo, usando la misma sal que había trazado en mi casa. Formó un círculo alrededor del altar y comenzó a recitar oraciones en voz alta. La sombra retrocedió, pero no se desvaneció. Es demasiado fuerte, dijo Laura, con gotas de sudor resbalando por su frente. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé el rosario que llevaba conmigo y lo arrojé dentro del círculo, mientras gritaba las mismas palabras que había usado en el sueño. Regresa al abismo de donde viniste. El demonio lanzó un grito ensordecedor mientras el círculo de sal se iluminaba con una luz cegadora. Mi hermano cayó al suelo, inconsciente, mientras la sombra se disipaba lentamente. Cuando todo terminó, Laura me miró con seriedad. Esto no ha terminado. El portal aún está abierto. El demonio de los sueños, parte final. El aire en el apartamento de mi hermano estaba impregnado de una pesadez imposible de ignorar, como si los restos de la presencia demoníaca aún flotaran, esperando un descuido. Mientras intentábamos sacarlo de su estado de inconsciencia, Laura observaba el altar con una mezcla de temor y asombro.
Esto no es un altar cualquiera, dijo mientras examinaba el libro encuadernado en un cuero oscuro. Es una puerta, y mientras siga aquí, ese ser podrá regresar. Mi hermano, finalmente consciente, despertó con un grito. Su mirada estaba llena de arrepentimiento y desesperación. No quería que esto pasara, solo quería que sintieras lo que yo siento todos los días, pero las cosas se salieron de control. Mi hermano explicó entre lágrimas cómo había encontrado el libro en una tienda de antigüedades mientras buscaba formas de reclamar justicia tras nuestra pelea. La dueña de la tienda le habló de un antiguo ritual que podía canalizar la energía de los sueños para atormentar a una persona. No sabía que invocaría eso, dijo, señalando los restos del altar. Laura abrió el libro con cuidado. Sus dedos temblaban al pasar las páginas. Este texto no es cualquier grimorio, es una invocación directa. Los rituales aquí no solo abren portales, sino que permiten que esas entidades se alimenten de los vivos. Este demonio está vinculado a ambos ahora. Si queremos cerrarlo, tenemos que destruir el vínculo, pero no será fácil. De regreso en mi casa, Laura y yo comenzamos los preparativos para cerrar el portal definitivamente. Ella trazó un círculo de sal alrededor del espacio donde haríamos el ritual y me dio instrucciones precisas. Tendrás que enfrentarte a él una última vez, en su plano. Esto no es un exorcismo tradicional, es una guerra espiritual. Él te llevará al lugar donde te atrapó la primera vez, tu sueño, pero ahora sabrás que estás allí para derrotarlo. La idea me aterrorizaba, pero no había alternativa. Laura recitó oraciones mientras colocaba objetos de protección a mi alrededor. Velas negras, el rosario que había salvado mi vida antes y un pequeño amuleto hecho de huesos que dijo que pertenecía a un santero poderoso. Cuando cerré los ojos, sentí como mi cuerpo se hundía en un abismo infinito. Abrí los ojos y estaba de nuevo en la versión distorsionada de mi casa, los colores apagados, las formas extrañas y esa sensación de que algo maligno acechaba en cada rincón. Esta vez no estaba solo. Laura estaba conmigo, aunque su figura parecía borrosa y desdibujada. No puedo quedarme mucho tiempo aquí, dijo. Solo vine a guiarte hasta donde está. Lo demás dependerá de ti. El camino nos llevó a una habitación que no existía en mi casa real. La puerta era alta, negra y pulsante, como si estuviera viva. Al abrirla, una figura enorme, envuelta en sombra, nos esperaba. ¿Crees que puedes librarte de mí?, gruñó el demonio con una voz que resonaba en mis huesos. No puedes vencerme. Soy el amo de tus miedos y ahora también de tu hermano. El demonio se lanzó hacia mí, pero Laura alzó una cruz de hierro y la criatura retrocedió momentáneamente. ¿Recuerdas lo que te dije?, gritó. Confróntalo con lo que te hace fuerte, no con lo que temes. Mis pensamientos se aclararon. Sabía que mi miedo era su arma, y si seguía siguiendo a él, jamás podría escapar. Cerré los ojos y me concentré en el amor que sentía por las cosas que realmente importaban: mi familia, mi madre, incluso los momentos felices de la infancia que compartí con mi hermano antes de que las disputas nos dividieran. El demonio gritó, su forma comenzando a desmoronarse, pero entonces cambió de táctica. Me mostró visiones de mi madre muriendo, de Laura siendo devorada por sombras, de mi propia muerte en el sueño. La desesperación amenazó con consumir mi voluntad, pero algo dentro de mí se encendió, una furia ardiente que no había sentido antes. Agarré el rosario y lo arrojé hacia el demonio mientras gritaba, no eres más fuerte que mi fe. La luz que emergió del rosario fue cegadora. El demonio se desintegró en un estallido de sombra, llevándose consigo el último vestigio de terror que había impregnado ese lugar. Desperté con un jadeo empapado de sudor. Laura estaba a mi lado. Su rostro estaba lleno de alivio. Lo lograste.
Dijo con una sonrisa cansada. El ambiente en mi casa era diferente. La pesadez había desaparecido, reemplazada por una calma que no sentía desde hacía semanas. Mi hermano, aunque marcado por el arrepentimiento, había comenzado a buscar ayuda para redimirse. Y yo, aunque sabía que nunca podría olvidar lo que viví, me sentía más fuerte, más en paz. Pero Laura tenía una advertencia final. Aunque ganaste esta batalla, nunca bajes la guardia. Estas fuerzas siempre buscan una nueva forma de entrar. Mantente fuerte y nunca olvides lo que enfrentaste. Y así, el capítulo más oscuro de mi vida llegó a su fin, dejando cicatrices profundas, pero también una fortaleza que nunca supe que tenía. Probadores, hemos llegado al final de esta historia. Después le contaré otros sucesos paranormales que he vivido, pero esas son otras anécdotas. Feliz noche, probadores.